presidente Petro vuelve a hablar de salud, ahora descalificando a los parlamentarios que, dice él, le recibieron plata a Keralty, que es la empresa propietaria del grupo Sanitas en Colombia. Y dice él que su reforma a la salud se va a hundir. Los laboratorios, por otra parte, preparan una respuesta para el presidente Gustavo Petro, acusados de acaparamiento. Mientras tanto, en las calles, en las ciudades, se cierran clínicas en diferentes regiones del país. Cerraron el Hospital Internacional de Santander, que queda en Bucaramanga, ya no está recibiendo pacientes para EPS, o la Clínica Pontificia Bolivariana en Medellín, que tampoco recibe pacientes para EPS, o la Fundación Cardiovascular de Colombia en Santander, que tampoco recibe pacientes mandados por las EPS. Nicole Buitrago. Buenos días. Según este último reporte del Observatorio Así Vamos en Salud, las pérdidas que hoy acumulan las EPS superan los 6.8 billones de pesos solo en el año 2024, y esto representa un incremento del 48% respecto al año 2023. Aquí se habla de varias EPS que han tenido mayores pérdidas. En el régimen contributivo está Sanitas y Famisanar, y en el subsidiado está Asmed Salud y Savia Salud. Pero también se habla de la siniestralidad, es decir, los costos de esos servicios médicos que se le brindan a los pacientes. Según este reporte, el sistema registró una siniestralidad que supera el 102%, lo que significa que los costos en salud superan los ingresos. Le pongo un ejemplo: de cada 100 pesos que tiene el sistema de salud, está gastando 102 pesos por cada servicio, es decir, que no alcanza el dinero. Se habla también de un déficit patrimonial, un hueco fiscal que se viene acumulando y que aumentó en un 93% también respecto al año 2023. Augusto Galán es el director del Observatorio Así Vamos en Salud. Esto obviamente preocupa mucho porque genera una evidencia, la razón y el origen de la iliquidez y adicional que tiene el sistema de salud, y de ahí la preocupación. Precisamente en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro aseguró desde la ciudad de Cartagena que algunos congresistas colombianos estaban recibiendo dinero de empresas de salud privadas españolas, lo que, afirma el presidente, estaría afectando la aprobación de la reforma a la salud que fue radicada por el gobierno en el Congreso. Para que el Congreso de la República no apruebe una reforma a la salud que se basa en disminuir los negocios particulares en un presupuesto que de todas maneras no es muy alto, y sustentar nuestro modelo es lo que intentan derribar en un sistema preventivo. Recordemos que el presidente Gustavo Petro ha insistido en diferentes ocasiones en que sin reforma a la salud, como la plantea el gobierno nacional, no se podría solucionar la crisis que hoy vive el sistema de salud en Colombia. Nicole Buitrago, Blue Radio. Nicole, 9 en punto. La cardiovascular de Bucaramanga es una de las que cerró. Atención a pacientes de la nueva EPS. Sí, señor, a partir de ahora, bueno, ya hay muchas clínicas que lo están haciendo, pero ahora la cifra, la deuda es mayor. Entonces las clínicas y hospitales lo que están haciendo es solo atender urgencias vitales. Todo lo demás queda suspendido para pacientes de nueva EPS. Si yo llego por la nueva EPS... A una cita con el cardiólogo, por ejemplo, a una cita con su médico por un tratamiento de cáncer, a un examen, le dicen, qué pena, aquí ya no hay atención, y eso está pasando en clínicas del eje cafetero, de Santander, ni hablar de Medellín, y algunas también del Valle del Cauca. Lo mismo que en la clínica de la Bolivariana, de la Pontificia Bolivariana. De la UPB, sí, señor. O en la clínica Prado, también en Medellín. El doctor Víctor Raúl Castillo es un médico cirujano y es el presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que opera literalmente desde Bucaramanga. Doctor Castillo, buenos días. Néstor, buenos días. Un gusto saludarlo a usted y a toda la mesa de trabajo de Blue Radio. Gracias. Doctor Castillo, ¿qué servicios están suspendiendo ustedes? A ver, nosotros hace un mes le informamos a la nueva EPS por escrito que íbamos el tiempo necesario, de acuerdo al contrato, que íbamos a suspender el contrato por temas de flujo de caja. Y efectivamente lo hicimos. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con el doctor Bernardo Camacho en Bogotá. Fue una reunión amable. ¿Quién es el doctor Bernardo Camacho? El interventor de la nueva EPS. El interventor de nueva EPS, sí. Y ya habíamos hecho durante 4 o 5 días previamente una conciliación de cartera, y hemos venido avanzando para que la semana entrante el compromiso es que lleguemos a un acuerdo
de la cartera y de pago para reabrirle los servicios a los afiliados a Nueva EPS y esperamos la semana entrante estar prestándole servicio a Nueva EPS. ¿Cuánto le debe la Nueva EPS a ustedes en la clínica, en la cardiovascular de Bucaramanga, doctor Castillo? Cerca de 100.000 millones de pesos. ¿100.000 millones de pesos? Sí. ¿De atenciones en cuánto tiempo, doctor? No, esos son crónicos, eso vienen... o sea, el problema de Nueva EPS es un problema que venía 8 o 10 años atrás. Hemos sufrido la Nueva EPS por mucho tiempo. Todo ese tema que apareció con las famosas 5 millones de facturas o de billones de pesos en facturas en cajas de una empresa auditora llamada IQ, que se llama IQ. Es cierto, nosotros llevamos la mitad allá guardada y fue una pelea tenaz con el presidente, con el doctor Cardona, porque no nos aparecía allá y nosotros le habíamos radicado. Y después se evidenció todo eso. O sea, es un problema muy crónico, ¿no? Sí, es un tema crónico. Y yo creo que el haberle aumentado ese volumen de usuarios a 11 millones de personas, nunca estuvo preparada para manejar 11 millones de personas. Doctor Castillo, yo creo que esa es parte de la gran crisis que tiene Nueva EPS. Doctor Castillo, ¿tienen ustedes el dato de en cuánto aumentó la deuda de la Nueva EPS con la Fundación Cardiovascular de Colombia en el último año? Bueno, nosotros teníamos hace 3 años los mismos 100.000 millones de pesos en deudas. Logramos bajarlos a 60.000 y volvimos a incrementar a 100 millones de pesos. Es decir, en el último año se incrementó la deuda en 40.000 millones de pesos. En el último año se incrementó la deuda en forma otra vez. No, le pregunto, pero habíamos tenido las mismas cifras. Claro. Habíamos tenido las mismas cifras de 100 millones hace 3 años, que fue cuando hicimos otra parada. Lo cual muestra que el problema efectivamente es crónico. Le pregunto por el último año, porque ese es el tiempo que lleva intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro la Nueva EPS. Sí. Y justamente sí, por eso la pregunta acerca y el corte de cuentas frente al último año. Usted nos dice que se aumentó en 40.000 millones de pesos la deuda. Sí. No, sí, es que... Esa es la primera parte del show, pero... Sí. Lo escuchamos. Sí. No, les cuento. Es que yo tengo 45 años de médico. He construido una organización maravillosa con 5.000 funcionarios que tenemos aquí. Estamos catalogados en el 6º lugar de América Latina como hospital. La revista Newsweek me dio el reconocimiento de ser uno de los 20 líderes, 20 CEO del mundo más importantes. O sea, es una historia muy bonita y conozco el problema porque lo he vivido desde que empecé mi ejercicio médico. Y este sistema de salud estaba condenado a morirse. Yo no lo defiendo porque lo he vivido y lo he sufrido de 170, 180 EPS. Hoy hay 22 o 24 moribundas. O sea, todo el sistema muerto durante todo el tiempo. Nos tocó sufrir a Palacino con Salucop, nos tocó sufrir a Café Salud, nos tocó sufrir a Medimás, nos tocó sufrir aquí en Santander, Sol Salud, eso fue un desastre, Comparta, Salud Vida, una cantidad de cosas que han pasado en toda la historia de la Ley 100, que no, lo único que los médicos es sufrirla y obviamente los pacientes. Esto es la muerte de una historia, la historia de una muerte anunciada, de un sistema que fue mal diseñado, mal implementado y mal supervisado. Y eso no tiene reversa. O sea, esto todos están moribundos. Vea, hay un ejemplo que a mí me gustaría que ustedes lo conocieran. Hace 10 años nos dio por hacer una prueba, un proyecto piloto. Le pedimos al gobierno del presidente Santos que nos autorizara una EPS para el ecosistema. Se llama Salud Mía EPS. Si ustedes miran, en los rankings de las EPS es muy chiquita, tiene 65.000 usuarios, pero con 65.000 usuarios no cumple todos los indicadores económicos y los mejores indicadores que se había podido hacer. Sí se había podido hacer. ¿Cómo se hace?
indicadores de salud que puede haber en el mundo. Me da la impresión de que usted se metió a una sala de cirugía porque le estoy perdiendo la señal. No, inclusive me dice aquí en terraza de mi oficina para que no hubiera interferencia, pero bueno, voy a acercarme un poquito. Vale, ahí le oigo, le oigo un poquito mejor. Bueno. Doctor Castillo, la noticia de que su clínica en Bucaramanga, la cardiovascular, cierra las puertas para pacientes de la nueva EPS, ¿lo perjudica más a usted como clínica, más a los pacientes o más a la nueva EPS? Yo creo que a los usuarios. Obviamente todo eso va en contra de los usuarios. Nosotros no disminuimos el número de pacientes en un paciente, porque es que ciudades como Bucaramanga tienen un límite de camas fijos. O sea, abrir una cama hospitalaria gastan 3 años. Entonces, Bucaramanga tiene muy poquitas clínicas, grandes clínicas, sí, importantes clínicas, pero el número de camas es fijo. Entonces, al cerrar nosotros, la nueva EPS fue para el hospital público, y el hospital público, ¿qué hizo? Desplazar las otras EPS que estaban allá. Y esas EPS, ¿qué hicieron? Llegar aquí. O sea, hubo una rotación. Le dan la vuelta. Entonces, nosotros no disminuimos el número de pacientes, seguimos exactamente igual, pero sí, definitivamente para los usuarios es el más comprometido. Entonces, esa fue básicamente ayer mi conversación con el doctor Camacho, y él también, él es una persona bien intencionada, fue director del Hemocentro de Bogotá, es un científico, y estuvimos conversando en esos términos. Él decía, vaya, yo quiero arreglar con ustedes por esto, y decía, nosotros a mí nos interesa porque nos interesan los pacientes. Al final, si miramos el tema económico, etcétera, vamos a facturar igual, porque van a llegar pacientes de otras EPS, porque son los mismos, son las mismas camas. O sea, si se desplaza una cama, tiene que moverse para otro lado, ese paciente que está hospitalizado. Pero sí nos da nuestro compromiso con los pacientes es muy importante. Sí, doctor Castillo, ¿qué tipo de servicios son los que dejan de prestar en nueva EPS o a pacientes de nueva EPS? No, básicamente los cardiovasculares, oncológicos, que son los que básicamente venían de nueva EPS, y algunos casos de medicina de otras especialidades, pero básicamente cardiovasculares y oncológicos. Sí, ahora, para entender un poco cómo se gestiona todo este doctor Castillo, entonces a ustedes en un año les deben 40.000 millones de pesos, esa es la deuda en el último año, pero ¿en cuánto crece la deuda de ustedes con sus proveedores y quienes también terminan siendo perjudicados en ese último coletazo del SHU? No, claro, esa fue la razón por la cual nosotros dijimos, vea, no podemos seguir sin flujo de caja de nueva EPS, que le facturábamos 12.000 o 14.000, nos giraban 2.000. No, simplemente era impráctico, era imposible, porque los proveedores nos pedían inclusive ya pago de contado. Entonces era imposible. Por esa fue la razón que esgrimimos nosotros a nueva EPS y le dijimos, vea, nosotros no podemos seguir en este tema de no tener flujo de caja. Eso lo estuvimos hablando ayer con el doctor Bernardo, y él me dijo, sí, tiene razón, haremos la semana entrante, vamos a revisar. Él lleva muy poquito tiempo ahí en la EPS, está tratando de organizar todas sus agendas internas para poder dar respuesta no solo a nosotros, sino a todo el país. Pero realmente es un tema complejo. El interventor de la nueva EPS le dijo a usted, le pago la semana entrante, ¿y eso es solo con usted o pretende ponerse al día con las clínicas y hospitales en otras regiones del país? Hablamos ayer de que íbamos nosotros venimos revisando, porque veníamos trabajando con ellos, en revisar las cuentas para hacer una conciliación de cuentas, que el primer problema que tenía es que nueva EPS nunca, pero nunca es en los últimos 30 años, o 20 que llevan la nueva EPS, o 15, nunca ha tenido las cuentas conciliadas. Ese es un problema muy grave con nueva EPS, que es específico de nueva EPS. O sea, uno manda la factura las meten en una caja, y después el problema tan macho para que esa cuenta se visibilice. Y se inventaron una cosa que es una auditoría que estaba una empresa muy, muy cuestionada que se llama IQ, donde cogía las cuentas y no les ponía, y eso es una costumbre, no le ponen sello de recibida, sino las reciben y uno no las deja para nada radicadas. Por eso es tan importante ahora que el gobierno, y eso venía del gobierno anterior y ahora ese gobierno lo impuso,
por fin, que es la erradicación de la cuenta a través del sistema digital en la DIAN. Uno radica hoy y radica a las EPS, pero resulta que eso, que es una norma, que salió una resolución, la nueva EPS no la está aceptando, ni las otras EPS, casi ninguna. ¿Por qué? Porque no hicieron el trabajo que hicimos las IPS de adecuar nuestras herramientas informáticas a todos, ¿no? Porque nos tocaba a partir del 1 de febrero empezar con ese modelo. Pero las EPS no aceptan eso, no lo aceptan. La única que nos acepta eso se llama Salud Mía, pero ninguna de las otras. O sea, nos toca radicar electrónicamente a través de la plataforma, con los RIEPs, con todo, pero a la vez coger y volver a imprimir todo para mandárselo a las EPS con sus procesos que tienen, que ya no son legales, porque lo legal hoy es cumplir la norma. Eso le explicaba y le mandó un documento al gobierno diciéndole, oiga, ustedes nos exigieron que nosotros cumpliéramos, pero las EPS no están cumpliendo Doctor ninguna. Castillo, ¿cuál es el compromiso de la nueva EPS para pagar la próxima semana parte de la deuda con ustedes? ¿De cuánto sería el pago de la deuda? No hemos hablado de eso todavía. Estamos en revisión de cuentas. Lo importante que me parece es que hay una buena posición, una buena disposición de que aclaremos las cuentas, y más adelante, la semana entrante, nos reuniremos a mirar compromisos de pago. Pero es decir, solo con las buenas intenciones del doctor Bernardo, ¿ustedes anuncian reapertura de servicios para la nueva EPS? No. Eso lo hablamos con él. Me dijo, no, hasta que no le pague y hagamos el compromiso, no podemos abrir. Bueno, pero esa es una buena noticia, por lo menos alguna expectativa hay. Doctor Castillo, un gusto saludarlo. Mucha suerte con la clínica. Bueno, señor, que esté muy bien. Gracias a usted, muy amable. Es la Fundación Cardiovascular, una de las que está en problemada o estaba en problemada por pagos atrasados con la nueva EPS.